No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Allá quedan mis libros, mi casa, el jardín, sus colibríes, las palmeras enormes, las apodadas Bismarck por su aspecto imponente. No tengo dónde vivir. Escogí las palabras. Hablar por los que callan, entender esas rabias que no tienen remedio. Se cerraron las puertas, dejé los muebles blancos, la terraza donde bailan volcanes a lo lejos, el lago con su piel fosforescente, la noche afuera y sus colorines trastocados. Me fui con las palabras bajo el brazo. Ellas son mi delito, mi pecado. Ni Dios me haría tragármelas de nuevo. Allá quedan mis perros, Macondo y Caramelo, sus perfiles tan dulces, su amor desde las patas hasta el pelo, mi cama con el mosquitero, ese lugar donde cerrar los ojos e imaginar que el mundo cambia y obedece a mis deseos. No fue así, no fue así. Saludos cordiales a los amigos y las amigas que siguen a Radio Progreso. Radio Progreso, la voz que está con vos, este espacio que dedicamos para hablar sobre la realidad hondureña, la realidad centroamericana y latinoamericana. Y hoy dicen que los periodistas, las periodistas tenemos que poner nuestro sesgo cuando nos toca hacer algunas entrevistas y hoy más que el sesgo, yo voy a reconocer, bueno, los nervios que me dan, la emoción y sobre todo la alegría profunda de estar en diálogo con esta escritora a quien admiro muchísimo, esta escritora que ha hecho que me enamore de personajes como Eva, que me ha hecho que vuelva a creer en esa fuerza liberadora que tenemos las mujeres, que hemos llegado a tantos espacios públicos, que me ha permitido, creo yo, volver a enamorarme, volver a creer en mi sexualidad, volver a creer también en toda esa fuerza que las mujeres tenemos. Estamos hablando, amigos y amigas, de la escritora, poeta, novelista Yoconda Belli Pereira. No, Yoconda Belli, que recordemos que ha sido muy tajante este año 2023 al asegurar que a ella no la define un documento. A propósito de este despojo de nacionalidad que hizo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuando le quitaron, le despojaron de su nacionalidad. Y voy a citar esta frase que a mí me impactó. Yo no soy este documento, soy una poeta nicaragüense y cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, todavía estaré en los libros como poeta nicaragüense. Y aseguró que ni siquiera reconoce un documento que ha sido emitido por un gobierno que ha sido el principal violador de los derechos humanos y Yoconda es parte de esa lista de defensores, defensoras de derechos humanos, ciudadanía que está rechazando esas arbitrariedades que se están cometiendo por ese régimen. Un gusto compartir, yo muy emocionada, como te mencionaba, de compartir este espacio aquí en Radio Progreso. Bienvenida, Yoconda. Gracias, Yolani. Para mí también es un gran gusto poder estar con ustedes en esta radio, poder compartir nuestras vivencias con el pueblo de Honduras, que también está, como todos nosotros en Centroamérica, ante crisis que no sabemos cómo vamos a resolver. Bueno, yo quisiera comenzar este diálogo, esta plática. ¿Hicimos algo malo? ¿Qué pasaría en esa historia? ¿Por qué permitimos que una revolución que llegó y hizo tantos logros en Centroamérica y en América Latina, bueno, acabara tan pronto y llevara a esta Nicaragua en el actual momento en el que está? Sí, bueno, porque la revolución no fue tan exitosa como pensamos que iba a ser. En primer lugar, porque hubo una agresión norteamericana y se armaron a todos los que estaban en contra de la revolución y fueron financiados con millones de dólares. Y esa ocasionó una guerra que se llamó la Guerra de la Contra. Ahora, ¿por qué empezó esa guerra? Es interesante hablar retrospectivamente con una especie de espíritu crítico, porque creo que lo que pasa en las revoluciones muchas veces es que uno llega al poder y los revolucionarios creemos que tenemos toda la razón, toda la verdad, queremos cambiar las cosas de un día para el otro, en una mentalidad de izquierda, los ricos
son digamos, el enemigo. Entonces se agarra un discurso que no es coherente con la realidad de los países en que vivimos. O sea, porque a los ricos habría que ponerles enormes impuestos, pero creer que de un momento al otro se va a acabar la pobreza solo porque se le quiten las cosas a los ricos, eso no es verdad. Eso lo que hace es que se empobrezca más el país porque la gente que tiene los recursos, las inversiones, etcétera, se empieza a ir. Eso lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Venezuela. Entonces lo que pasó en Nicaragua fue que nos pusimos muy dominantes. Queríamos hacer las cosas a nuestro modo, queríamos que la gente entendiera lo que estábamos haciendo, que los campesinos entendieran que era para su bien, pero al final lo que se creó fue una gran incomprensión. Y hubo, por supuesto, todo el discurso, digamos, derechista, enemigo, diciendo que nosotros, por ejemplo, las vacunas, me acuerdo, decían que íbamos a pasarle la poliomielitis a los niños en vez de vacunarlos contra ellos. Entonces, ese fue un factor que golpeó mucho a la revolución, porque ya una vez que estuvimos en la guerra, la gente que era autoritaria fue la que tuvo la voz cantante porque eran los militares, era una situación militar. Y todos los cambios y las cosas que queríamos hacer se fueron posponiendo para cuando llegara la paz. Y la verdad es que la paz cuando llegó ya la gente estaba cansada, la gente quería un cambio y la gente no quería más guerra y por eso ganó Violeta Chamorro, para decírtelo de una manera muy simplificada, ¿no? Y bueno, ¿qué ha significado, por ejemplo, cuánto tiempo tenés de no ingresar a Nicaragua y qué ha significado personalmente el no poder estar en este país? Muchas veces también que no se reconozca ese trabajo y esta trayectoria que has tenido y más bien se te coloque como enemiga de la patria. Mira, lo que pasó fue que en 2018 Daniel Ortega toma el poder, ¿verdad? En 2007. Eh, nosotros ya, muchos de nosotros teníamos temor de lo que iba a pasar, porque ya él venía actuando de una manera no sandinista durante todos los años que tardó en volver al poder, se alió con la Iglesia Católica de una manera vendiéndole el aborto terapéutico, un derecho que nosotros las mujeres teníamos desde el siglo XIX, se alió con Arnoldo Alemán, uno de los presidentes más corruptos de Nicaragua, todo para ganar las elecciones. Gana las elecciones y ya no quiere dejar el poder, empieza a cambiar la constitución, empieza a hacer fraude electoral. Entonces ya en 2018 la gente ya no quiere más que esté Daniel Ortega en el poder y está el caldo de cultivo, digamos, de esa desaprobación y de repente se da una manifestación por un cambio en la ley del Seguro Social y empiezan a agredir con violencia tremenda a la gente que está en esa manifestación y empiezan a matar a los estudiantes que se refugian en la universidad. Y eso fue un polvorín, que todo el país se encendió, todo el país se levantó. ¿Y qué hicieron? Agredieron, o sea, lo que hicieron fue defenderse con las armas contra una población básicamente desarmada. Entonces, a partir de ahí, ha habido una represión que no se detiene. Creo que tiene que ver con un sentimiento de venganza, de querer vengarse de quienes ellos piensan que tuvimos la responsabilidad de ese levantamiento popular. Yo, por ejemplo, ni siquiera estaba en Nicaragua cuando pasó eso, estaba en una residencia de escritores en Italia, imagínate. O sea, yo no tuve nada que ver, como no tuvo nada que ver la mayoría de la gente a la que han echado presa, eso fue una cosa popular. Y claro que nosotros lo apoyamos, por supuesto, pero no fue que nosotros lo hicimos, que fue hecho con el dinero de Estados Unidos. Y por eso nos están condenando como traidores, porque todos nosotros, según ellos, hicimos todo esto para votarlos a ellos como un golpe de Estado, dicen, y además lo hicimos con la complicidad del gobierno norteamericano, que nosotros, yo por lo menos me considero una persona que no tiene, que luché contra cuando la intervención norteamericana en los 80 y no iba a dejar de luchar si hubiese habido otra intervención.
pero los Estados Unidos nos han olvidado, ni les importa lo que pasa en Nicaragua, la verdad. Sí, justo este mes de septiembre sabemos, bueno, que esto te trastoca en cuerpo, alma, en espíritu, porque en septiembre fuiste despojada de tu casa, de tu propiedad. En Nicaragua hiciste esa denuncia a través de redes sociales. ¿Cómo, bueno, qué sentimientos se vienen? Ya no únicamente la nacionalidad, sino seguramente aquellas cosas por las que tanto luchaste, que pudieron ser también ese legado para tu hijo, para tu familia. ¿Cómo ha sido este proceso personalmente, Yocolda? Es extremadamente chocante y doloroso. Y es doloroso y chocante porque no soy solo yo, somos un montón. O sea, somos cantidad de personas que luchamos por la revolución, que estuvimos ahí, que le entregamos nuestra juventud a la revolución y que ahora, en estas edades, nos están quitando la subsistencia. Porque tengo amigas que les han quitado, por ejemplo, la pensión de jubilación, además de su casa. Yo me puedo mantener con mis libros, pero hay gente que no tenía ningún otro ingreso, que ya estaba simplemente retirada. Entonces, es una crueldad lo que han hecho, una crueldad de tener, por ejemplo, a un señor Álvarez con una condena de 26 años de cárcel por decir discursos que no les gustaban a ellos. Y a todos nos han inventado sin ninguna prueba y sin darnos el derecho a la defensa todas estas acusaciones de traición. Y no es cierto. O sea, ¿qué te voy a decir? Es una manera de ellos de aislarse y salir de toda la gente que ellos consideran fueron los que, digamos, les quitaron el gusto que tenían de estar en Nicaragua sin que nadie se les opusiera. Entonces, yo creo que es bastante eh, irracional. Lo que pasa en Nicaragua es irracional porque están afectando enormemente el futuro de Nicaragua. Mira que 28 universidades ahora se llevaron a la Universidad Centroamericana, una universidad maravillosa que había, ahora ya eh, confiscaron el INCAE, que era un logro para Nicaragua desde hace 60 y pico de años tener ese centro de educación. Entonces, mira, yo sí, por supuesto que estoy dolida, que no es fácil ver tu trabajo, lo que te me ha costado, esa casa que me costó desde el 87, la tenía y era el lugar de mi vida, el lugar donde yo pensé morirme, y que estuvieran mis nietos, llena de mis libros, de mi energía, de mi creatividad. eh, en un lugar importantísimo, era mi ombligo en el mundo, ¿no? Me siento absolutamente agredida porque yo no hice nada como ciudadana que no fuera racional y además perfectamente legal, porque yo tengo la libertad de expresión y no tenían por qué eh, confiscarme. ¿Han sanado las letras, la pluma, tus textos este momento? Sí, o sea, mira, yo soy bien fuerte y ya este es el segundo exilio de mi vida. No me voy a echar a morir porque yo soy más también. Yo tengo mi centro, soy yo. Mi centro es mi corazón, mi centro es mi pensamiento. Mientras yo pueda pensar, pueda trabajar y pueda eh, estar viva y sana, yo creo que yo voy a seguir haciendo lo que pienso que es correcto. Voy a seguir denunciando lo que está pasando en Nicaragua. No he pensado callarme ni un instante. Y, y no me van ni me van a callar ni me van a amedrentar. Que también uno no se lleva a la casa cuando se muere. Me llevo mi dignidad, me llevo mi pensamiento, mis sueños, que están ahí todavía. Entonces, lo que soy yo como ser humano, estoy dolida, estoy como te diría yo, muy molesta, me parece que es una injusticia tan grande. Y como te decía, no solo conmigo, somos muchos. Y por supuesto que es intolerable lo que están haciendo y me aflige horriblemente porque yo amo Nicaragua y ver a Nicaragua en manos de esas personas que están acabando con todo solamente por vengarse, porque no tiene racionalidad.
eso me da tristeza. No sé si alguna vez lo has pensado o no, pero si te tocara escribir que uno de tus libros tuviera esa historia que Nicaragua espera, ¿qué tendrían esas páginas de ese libro? ¿Cómo te gustaría que estos años de Nicaragua pasaran? Pues yo les recomiendo que lean una memoria que ya escribí sobre la lucha durante la revolución que se llama El país bajo mi piel, que es mis memorias de cómo fue mi involucramiento en la revolución. No sé si voy a volver a escribir una cosa así, pero yo estoy escribiendo ahora, Yolani, poesía, acabo de terminar una novela. O sea, yo no me voy a parar de escribir porque escribir para mí es ser. Escribo, luego soy. Escribo, luego pienso, ¿no? Entonces, eh, no tengo ganas de escribir una novela sobre Rosario Murillo y Daniel Ortega porque tendría que pensar demasiado en ellos y no quiero pensar en ellos, que no me interesan. Parece que son una pareja nefasta y que no tienen gran cosa de la que hablar, aparte de su ser nefasto y de su exotiquencia y sus discursos aburridos y su manipulación de la mentalidad popular, diciendo que son católicos, hablando de Dios, Nicaragua cristiana, socialista y solidaria, nada de eso hay. Entonces no tengo ganas de ocuparme de ellos, porque cuando uno escribe tienes que pasar pensando en lo que estás haciendo, por supuesto, creando ese mundo donde van a existir esos personajes, realmente no me inspiran como personajes, le pueden inspirar a otra persona. Inspiran muchas caricaturas. ¿Y cuáles crees que sean los escenarios para salir de esta actual crisis en Nicaragua? Y si se han puesto también, porque sabemos que, bueno, siempre estás en esa reflexión, juntándote con otras personas para repensar esa Nicaragua. Personalmente, Yoconda Belli, ¿cuál cree que pueden ser las salidas para volver a institucionalizar el Estado de Derecho en Nicaragua, para volver a hablar de derechos humanos, de garantías para la ciudadanía? Mira, yo creo que falta una gran solidaridad latinoamericana, y empezando por Centroamérica. Por ejemplo, tu presidenta salió diciendo que querían que levantaran el bloqueo sobre Nicaragua. Nicaragua no tiene ningún bloqueo. Nicaragua, el socio fundamental, el socio comercial principal de Nicaragua son los Estados Unidos. Nicaragua exporta carne, oro, todo tipo de cosas a Estados Unidos. Recibe remesas que son casi 2.000 millones de dólares al año, o sea que están sosteniendo la economía, que vienen la mayoría de los Estados Unidos. Lo que está, tienen sanciones individuales y se ha hecho así, los Estados Unidos han decidido hacerlo así para no, digamos, crear penuria para el pueblo nicaragüense. Después, no hay solidaridad, o sea, nosotros nos sentimos solos en Centroamérica porque en vez de condenar lo que está pasando, lo que está sucediendo en Nicaragua, se apoya a un gobierno como ese. Se apoyan los valores que dice tener ese gobierno, que no son ciertos. O sea, Daniel Ortega no es una persona de izquierda, no está por los pobres, él está para enriquecerse él y su familia. Y el Frente Sandinista se ha convertido en un esperpento, porque ya no existe como partido. Entonces, esa es una cosa que se debería tener. Estamos muy agradecidos con Petro, con Boric, que nos ha dado solidaridad. Ese tipo de actitud es bien importante, porque mientras haya gente que acuerpe, sea cómplice de las arbitrariedades que hacen estas personas como Daniel Ortega y Rosario Murillo, entonces ellos se sienten empoderados. Y es muy malo para Centroamérica, porque están contagiando a otros gobiernos centroamericanos de ese proceder. Si nadie los regaña, nadie les llama la atención seriamente por lo que están haciendo, entonces ellos siguen funcionando. Y entonces otros dicen, como estos pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotros? Después nosotros estamos pensando mucho qué se puede hacer. Estamos en una represión tan grande
que ahorita en Nicaragua la gente está como inmóvil, porque si se mueve lo echan preso, no dejan entrar a la gente al país no la dejan salir. O sea, es una situación muy difícil y vamos a esperar pero yo tengo confianza en que no va a durar demasiado porque están haciendo demasiada torpeza. Y las esperanzas, ¿cómo las alimentas, Yoconda, para justamente pensar que ese momento va a llegar? Porque yo tengo fe en el ser humano. Mi esperanza siempre ha sido una esperanza en la humanidad, en que los valores buenos, en que otro mundo es posible, como dicen. Pero claro, eso tarda. Lo que yo no tengo ya vi una vez mi sueño cumplido cuando se hizo la revolución, pero tal vez este otro sueño de ver a mi país libre y todo eso me va a tomar un poco más de tiempo, pero va a suceder porque eso sucede, o sea, porque las tiranías no son eternas y hacen sufrir mucho a la gente. Ahí está Cuba, mira cómo están los cubanos de sufridos, es triste. Después que tuvieron todo lo que han pasado, no tienen nada, están pobres, todos se quieren ir. Eso es lo que es triste, o sea, que te digan que es una revolución para los pobres y de repente los pobres son los que están peor. eh, entonces, yo creo que la historia va a enderezarse. Estoy convencida. No sé de dónde saco el convencimiento, pero mi corazón me lo dice. Bueno, Yoconda, para también respetar el espacio que nos has permitido, el mensaje que le darías, hablaste de la solidaridad como un signo también de esperanza. Muchas veces nuestros pueblos desconocen en Honduras. Todavía sigue un debate, a veces innecesario, creo yo, sobre si Nicaragua está viviendo más bien lo que mencionaba y lo que la presidenta penosamente está manifestando o aferrarse a esa denuncia sobre violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. ¿Qué le dirías a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando en Honduras y que muchas veces ya nuestra propia realidad, esas condiciones de pobreza, de Sí. desigualdad, de cotidianidad que muchas veces nos están abrumando a los centroamericanos, a las centroamericanas y a toda esta región, desconocen a profundidad todo lo que está pasando en Nicaragua? ¿Qué mensaje te gustaría dejarles? Pues yo les diría a todos los centroamericanos que lean, que se informen. Ahorita hay un montón de medios digitales. El tiempo que se pierde en Facebook se puede utilizar para ver un programa de opinión. Por ejemplo, ahí está Carlos Fernando Chamorro, de Confidencial en Nicaragua. Hay otro que se llama Divergentes. Está el Radio Progreso. Está mucha gente que está dando información verdadera, centrada, una opinión. Eso hay que saber, hay que tener información para que la manipulación que se hace de la información no nos haga pensar lo que quiere alguien que penses y no lo que realmente tu razón te debe decir. Entonces, eso es mi mayor llamado, es que estemos atentos, que nos informemos, que leamos, que no nos dejemos llevar nada más por lo que dicen los gobiernos o los políticos. Como dice tu frase, soy la mujer que piensa. Algún día mis ojos encenderán luciérnagas. Muchísimas gracias, Yoconda, por permitir conversar esta mañana con vos aquí en Radio Progreso. Gracias, Yolani. Un gran abrazo para todos ustedes y gracias por escucharme. Bueno, agradecemos profundamente este espacio brindado por la poeta, la escritora nicaragüense Yoconda Bellis Pereira, con quien hemos conversado sobre la situación actual de Nicaragua, las fuerzas, las esperanzas de un pueblo que sigue siendo violentado y, por supuesto, dónde descansan las esperanzas. Agradecerles a cada uno de ustedes, amigos y amigas, que han estado en sintonía de este espacio de análisis, que ya lo comentábamos, también ha sido un espacio para alimentar el alma, para alimentar las ansias que estas realidades de opresión van a cambiar en nuestra Centroamérica, en nuestra América Latina y el Caribe. Se despide Yolani Pérez. Gracias por su sintonía.